La peña parecía esta tarde un funeral. El domingo se cierra la temporada. Hasta agosto a descansar y a vivir del cuento. Dijo Zacarías que aún nos quedan los patos y el reclamo. El Pepe dijo con razón que los patos serán un consuelo para los de la Albufera. Zacarías se atocinó y dijo que de la parte de San Miguel del Pino hay unos bandos tremendos de azulones que bajan de día al río y de noche a las salinas, y que no hacía falta irse a la Albufera para colgar media docena, y que él, sin ir más lejos, había hecho 8 en una jornada y eran tan hermosos que tuvo que ir por una carretilla al pueblo porque no podía con ellos. Hoy comenzamos la segunda ruta perteneciente al libro de Don Miguel, Diario de un cazador, y comenzamos de una forma muy especial. Estamos en San Miguel del Pino, un pueblo que vive al ritmo del río. Aquí, la tradición, el patrimonio y la naturaleza se encuentran en un paisaje único. En la orilla izquierda del Duero, San Miguel del Pino combina siglos de historia con un entorno natural privilegiado. Las palabras de Delibes cobran sentido aquí, donde el Duero se convierte en espejo de Castilla. Un lugar donde la naturaleza parece detenerse para escuchar el rumor del agua. Hay personas que apuestan por transmitir y contar la historia de San Miguel del Pino, y hemos encontrado a una de ellas. No se llamaba San Miguel del Pino, se llamaba San Miguel de Malvavisco. ¿Te suena el malvavisco? No del todo. ¿Nos No. lo podrías contar? Pues sí, es una planta que se daba, o se da, pero en menos cantidades, en las orillas del río. Entonces, con la raíz la infusionaban y servía para a los catarros y demás, y para las heridas. Si te has dado cuenta, era una orden hospitalaria y militar, entonces la utilizaban. Y ya en 1245 se cambió al nombre actual, que es San Miguel del Pino. No sabemos exactamente los motivos, por si me lo preguntas, Sí. porque se cree que esa planta ya no había tanta cantidad, y empezaron los pinos. Y desde entonces es San Miguel del Pino. Mira qué curioso. Los puentes de barcas, los pasos de ganado y las rutas hacia Tordesillas hicieron de este enclave un pequeño nudo de comunicación. Nada en este lugar es casual. Cada nombre, cada piedra, cada curva del río tiene una historia detrás. Y si el escritor buscaba en sus rutas el alma de la tierra, estoy seguro de que aquí lo habría encontrado, entre pinares, orillas y campanas. ¿Cómo crees que es de importante la vinculación de San Miguel del Pino o de Don Miguel con San Miguel del Pino? Pues es muy importante, porque ya que era un amante de San Miguel, porque tenemos, como bien has indicado, la ruta 2, 4 y 6, venía a pescar y después venía a cazar, porque es muy conocido por la caza, pero aquí en San Miguel venía a pescar, e incluso hay gente que todavía le recuerda. El nombre de San Miguel del Pino alude a su patrón, San Miguel Arcángel, y al pinar que le da carácter. Los primeros documentos datan de la Edad Media, cuando este era un punto importante de paso sobre el Duero. A lo largo de los siglos, su historia se ha tejido entre el trabajo agrícola, la pesca y el comercio fluvial. Por este mismo entorno discurría la Cañada Real Leonesa, ruta de pastores y viajeros que conectaba estas tierras con los puertos del norte. Por eso, aquí, cada camino guarda memoria de tránsito y encuentro. Y cuando cae la tarde sobre el agua, uno entiende por qué Delibes frecuentó tanto estas tierras. Aquí, cada silencio habla. Los vecinos de San Miguel también forman una parte importante del carácter del pueblo. Gente que apuesta por el arraigo y por esa vida rural que poco a poco se quiere recuperar. Pues es un pueblo que al principio pues la gente se iba de aquí a Valladolid a trabajar y había muchas casas vacías, pero luego ya se ha empezado a revertir. Quiere decir que muchos de los que fueron a Valladolid
han vuelto. Y claro, luego con esto que pasó, que hizo que el pueblo ya fuera cada vez a más. Es un pueblo que ha ido poco a poco haciéndose nuevo, joven. La gente empezó a venir y les empezó a gustar por la amabilidad de la gente, por las fiestas que teníamos, por, bueno, cuando ha habido el asador y todo esto, más todavía. Pero en concreto ha sido porque aquí la gente se ha movido en hacer agradable la estancia del que venía. Esta iglesia de San Miguel Arcángel es el corazón del pueblo. Construida en ladrillo y piedra, mezcla elementos góticos y mudéjares. En su interior destaca el retablo barroco que rinde homenaje a su patrón. El templo ha sido testigo de bodas, bautizos y procesiones que forman parte de la vida comunitaria. Junto a la iglesia se conservan restos de edificios agrícolas que recuerdan la importancia que tuvo la ganadería en la economía tradicional del pueblo. La arquitectura popular, realizada en adobe y madera, mantiene este carácter sobrio y funcional propio de la meseta. Desde esta plaza se anuncian las fiestas, las misas y los festejos. Y al caer la tarde su sonido se mezcla con el rumor del Duero. Una música que solo suena aquí. Anteayer, un cazador a rabo de San Miguel del Pino me hablaba de ramos suculentos de perdices logrados en los maizales y remolachares de su pueblo. El Duero ha sido siempre motor de vida. A sus orillas se levantaban aceñas medievales para moler el grano aprovechando la fuerza del agua. Hoy, el río es un lugar fantástico para pasear, pescar y disfrutar de la naturaleza. La ribera acoge especies como garzas o cormoranes y su vegetación cambia con cada estación. Las aceñas, los sauces y los juncos son parte de la misma postal que Delibes describía con precisión. Aquí el Duero no pasa, se queda. Marca el carácter de quienes viven junto a él. Hoy escribo recién concluida la temporada 1969-70. A impulso de un efervescente optimismo, ya que el último día de la temporada, entre la maleza de la ribera del Duero, en los pinares de San Miguel, mi hijo y yo hemos levantado 12 de gazapetes, aunque solo hayamos podido tirar a 2 en menos de una hora. En primavera, los pescadores llenan la orilla. En verano, las familias buscan sombra bajo los chopos y en invierno, el río se llena de bruma y silencio, como si guardara sus historias. ¿Qué tiene el pueblo que pueda ofrecer al visitante? Hombre, el pueblo tiene muchas cosas. En primer lugar, esto que estamos viendo, que es una maravilla, y en verano esto se llena de gente, la gente se baña en las aceñas, hay una playa un poquito más abajo, luego hay 90 puestos de pesca deportiva, que también se puede venir, y hay mucho pescador que viene, porque vienen incluso autocares de Madrid, de Zamora, de Salamanca, a concursos de pesca. O sea, y es un pueblo que gracias a eso pues se le conoce más, pero también se le conoce por su iglesia, que es una de las pocas iglesias que hay en todo Castilla y León. De esta manera es gótico y románico. Las fiestas de San Miguel en septiembre llenan sus calles de música, procesiones y gastronomía local. Y en Navidad, las hogueras reúnen a vecinos en torno al fuego. Celebraciones que unen generaciones y mantienen viva la identidad del pueblo. Pero también hay citas más pequeñas, como la Cena del Huevo, las meriendas de verano o las jornadas de teatro rural, que hacen de este pueblo un ejemplo de comunidad viva. Tenemos unos itinerarios musicalizados que han sido premiados por la Diputación de Valladolid como al premio a la mejor iniciativa de la provincia de Valladolid. Esos itinerarios son con doña Leonor de Guzmán, como te he comentado anteriormente, que es un personaje muy importante y muy desconocido, porque de ella vino
la dinastía de los Trastámaras, que luego fue Isabel la Católica, Sí. que también paseaba por estos lares. Mm. Entonces, es un itinerario en el cual enseñamos historia, naturaleza, y mi compañera Águeda Sastre, que es guía y violinista, toca el violín. Cada fiesta tiene algo en común: el encuentro. Aquí nadie es forastero por mucho que venga de lejos. San Miguel del Pino también es tierra de relatos. Cada verano se celebra el Festival Internacional de Narración Oral, que atrae a contadores de historias y a público de toda España. Es un festival que celebra la palabra, conexión simbólica con Delibes, quien evoca el mundo rural con sabia palabra narrativa y que aún podemos escuchar. Durante esos días el pueblo se transforma. Sus calles se llenan de risas, de cuentos y de historias que traspasan fronteras. Aquí, la palabra tiene casa propia. Los encierros, los bailes de antaño y las romerías muestran una identidad colectiva que se transmite de padres a hijos. Tradiciones sencillas, pero profundamente arraigadas. La cocina de San Miguel del Pino huele a leña y tradición. Aquí el lechazo es el rey, pero no está solo. Chorizos, morcillas, sopas de ajo y pastas caseras completan la mesa. San Miguel del Pino, donde el río sostiene la memoria, la tradición fluye viva y las historias siguen narrándose. Un pueblo donde la naturaleza y la palabra se encuentran con historia y vida. Porque en San Miguel del Pino, el Duero no es frontera, es puente entre la palabra y la tierra. Estuve un rato con Melecio en lo de la Diputación. Hicimos 3 perdices. Por la tarde encontré a Tomasito en el España. El menguado sigue con su gorrilla de piñero. Palmé el café y luego le pregunté cómo iba la temporada. No charlaba de caza con él desde la perdiz aquella, en la Mudarra. Tomasito no tragaba que lo mismo que él pude matarla yo, ya que los 2 tiros sonaron al mismo tiempo. Tuvimos que hacerle la autopsia y encontramos 4 perdigones, 2 del 6 y 2 del 7. Él había tirado con el 6 y yo con el 7. Le dije que le habíamos pegado los 2, pero él se puso burro y voceó que sus cartuchos llevaban mezcla y que yo quería enredarle. Hace de esto 2 temporadas. En todo este tiempo no me saludó, pero esta tarde ya se le había pasado. En el corazón de Castilla, entre vastos campos de cereal y cielos infinitos, emerge la Mudarra, un pueblo pequeño en extensión, pero inmenso en historia, paisajes y tradición. Y ya estamos aquí. Recién llegados de San Miguel del Pino y saludando desde lo lejos a Villanueva de Duero, por nuestra pasada visita, os invito a conocer la Mudarra, un municipio de Valladolid donde la historia se entrelaza entre la energía del presente y la memoria del pasado que sigue viva en cada rincón. Un lugar que don Miguel en alguna ocasión visitó con su padre y su hermano Adolfo. Comencemos este paseo. En efecto, si echo la vista atrás y mi mirada se pierde en el tiempo, me veo junto a mi padre en el viejo cafetín. La erguida silueta de mi hermano Adolfo, hecho un hombrecito al volante camino de la Mudarra. Situada a más de 800 metros de altitud, la Mudarra se alza sobre la meseta de los Montes Torozos, una de las zonas más emblemáticas del páramo castellano. Su nombre, según algunos historiadores, podría derivar del vocablo árabe mudarris, que significa maestro, aunque otros lo asocian con mudanza o traslado, en referencia a los colonos que llegaron aquí desde tierras gallegas.
La Mudarra ha sido, desde sus orígenes, un lugar de paso, de frontera y de encuentro entre los caminos que conectaban Valladolid con Medina de Rioseco. Desde 1951, estas torres vigilan el páramo. Son parte de la subestación que surte de energía a todo el noroeste español. Durante décadas, su silueta de torres y cables se convirtió en símbolo de modernidad frente al paisaje agrícola. Un contraste brutal con el silencio del campo y la serenidad de los montes Torozos. Y justo aquí nace el río Ornija, en una navilla que alimenta este parque recreativo, espacio ideal para darte una pausa en plena naturaleza. El nacimiento del río Ornija marca el origen de un curso de agua que atraviesa campos y pueblos hasta desembocar en el Duero, dando vida a una rica fauna de aves y pequeños mamíferos. La Mudarra fue arrabal de Medina de Rioseco, y ya aparecía citada en el siglo XIV en los libros de las Beretrías. Colonos gallegos la fundaron, y entre estos muros de piedra y adobe aún late esa memoria. La Mudarra puede parecer un lugar desconocido, pero nada más lejos de la realidad, ya que aquí se realizan eventos culturales a la altura de muy pocos lugares, y vamos a conocer a uno de sus máximos impulsores. Un lugar con mucha historia, sin duda. Por aquí pasaron los almirantes de Castilla, tenían palacio en Valladolid, en lo que es hoy el Teatro Calderón, y en Medina de Rioseco, en la iglesia de San Francisco y el Parque de Osuna. La Mudarra era justo el punto geográfico medio exacto entre Rioseco y Valladolid. Mandaron construir la Casa Grande, como pabellón de caza. La Mudarra surge 30 y tantos años después como pueblecito, cuando se funda la iglesia de la Mudarra en el año 1603, 1604 aproximadamente. Surge como pedanía de Medina de Rioseco. Por aquí ha pasado la historia. Estamos en los Montes Torozos. Los Montes Torozos eran los Campi Gotorum, era donde estaban los visigodos justo después del Imperio Romano. Es que aquí, en los Montes Torozos, entre esta zona del Valle de Valladolid y los Montes Torozos, ha pasado la historia entera. El libro de las Beretrías, redactado en 1352 por mandato de Pedro I, ya mencionaba a la Mudarra como parte de las tierras del Alfoz de Rioseco, con campesinos libres que podían elegir a su señor. En 1856 consigue la Mudarra ser pueblo. Hasta entonces era Medina de Rioseco. Medina de Rioseco se extendía desde donde está ahora hasta el límite con Villanubla y con Valladolid. Lo que pasa es que aquí empezó a venir gente a cuidar el monte de Medina, que estaba entonces, esta zona era totalmente un bosque. Esa gente que vino primero fueron leñadores, pastores, y poco a poco, para no tener que desplazarse a otro sitio, hicieron sus pequeñas casas aquí en este territorio para resguardarse en el invierno y para cuidar los animales. Ese núcleo inicial poco a poco fue creciendo hasta que se convirtió en un pequeño pueblo, un pequeño, vamos a decir, una ciudad en miniatura que dependía siempre de Rioseco. Pero claro, Rioseco a este pueblo tiene olvidado. ¿Qué pasó? Los habitantes de ese pueblo quisieron tener sus propias leyes y sus propias directrices. ¿Qué hicieron? Conseguir independizarse en Rioseco por una ley que promulgó el ministro Madoz en 1854. Consigue la independencia, la Mudarra es independiente, entonces ya por fin puede progresar, porque hasta entonces había sido un pueblo muy poco importante. Eso es lo que marca el inicio de la Mudarra y tal vez la más importante de las tres de la Mudarra sea conseguir su independencia. El paso del tren Burra, aquel ferrocarril de vía estrecha que serpenteaba por los campos, marcó una época. Transportaba mercancías, animales, vino y pan, pero también ilusiones y encuentros. Hoy solo quedan las huellas de su trazado y el recuerdo en la memoria de los mayores que aún evocan el pitido del tren al amanecer. Bueno, pues el pueblo ha cambiado muchísimo. Yo mis recuerdos que tengo de la infancia, pues era un pueblo como de los de antes, lleno de casas pequeñas, casas con mucho barro, muchas calles intransitables y mucho humo. El recuerdo del humo y ese olor del humo le tengo siempre en mi pituitaria toda la vida. Y todo eso ha cambiado. Ahora ya no verás más que calles asfaltadas, un pueblo muy bien cuidado, un pueblo que está abierto a todo el mundo, con buenas comunicaciones, y que a la gente que hay aquí en este pueblo, bueno, pues yo la veo muy feliz, ¿qué quieres que te diga? Y aquí se encuentra el corazón espiritual del pueblo, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario.
Del siglo XVIII y de estilo barroco, cuenta con una torre que conserva una escalera de caracol de una construcción anterior e incluso un reloj de sol. La iglesia, reformada a lo largo de los siglos, combina la piedra caliza del páramo con elementos de ladrillo típicos de la arquitectura rural vallisoletana. En su interior se conserva un retablo barroco procedente del convento franciscano de Castromocho, que da carácter y belleza a este humilde pero valioso templo rural. En su torre aún se escucha el toque manual de campanas durante las fiestas, una tradición que resiste al paso del tiempo. A unos metros, los restos de antiguos corrales y bodegas excavadas en la tierra recuerdan el pasado agrícola y vitivinícola de la zona. Además de historia, la Mudarra ofrece espacios para respirar. Aquí estamos, en el Parque de la Fuente, un lugar perfecto para disfrutar con amigos o en familia, con mesas, barbacoas y juegos para los más pequeños. La fuente y el parque que la rodea es hoy un punto de encuentro para los vecinos, un lugar donde la energía y la naturaleza se dan la mano. Por sus caminos cruzan rutas de senderismo y ciclismo que conectan con Bamba, Peñaflor y Villalba de los Alcores. Durante el invierno, la niebla envuelve los campos en un silencio casi místico. En verano, el trigo dorado se confunde con la luz del horizonte. El entorno es característico de los Montes Torozos, con tierras altas y antiguas cañadas que recorrían ganaderos y trashumantes. El paisaje de la Mudarra es un mosaico de cultivos, encinas dispersas y cielos infinitos. Es el mismo paisaje que inspiró a Delibes, esa Castilla sobria y hermosa que describía con tanto respeto. Por aquel entonces, los años 30, mi padre, como otros cazadores de su tiempo, para gozar de la caza en solitario, que era lo que le apetecía, disponía de una acción que entonces costaba 2 reales en un monte de los Torozos, próximo al pueblo de la Mudarra. Las fiestas en honor a San Antonio de Padua en junio son el gran evento del año. Hay verbenas, repostería, un pueblo pequeño pero con grandes festejos. También celebran con fervor la Pascuilla, cuando el Santísimo Cristo es trasladado desde Medina de Rioseco, y en octubre la Virgen del Rosario reúne de nuevo al pueblo. Durante las fiestas, las calles se engalanan con banderines, se organizan juegos tradicionales y se comparte vino y pastas en comunidad. Son días en los que la vida rural se siente más viva que nunca, y el pueblo se llena de familias que regresan a reencontrarse con sus raíces. Es que yo diría que la Mudarra hay que difundirla poco. En el fondo es un caramelito desconocido y está muy bien. Es verdad que la gente en los últimos 40 años, 50, lo conoce por la subestación eléctrica que contabas, que abastece medio noroeste español. Es más, o sea, es de estas cosas que intentas que no fallen para que no se quede una cuarta parte de España a oscuras. Pero la Mudarra es ese pueblo que cae cerca de la carretera entre la subestación y una gasolinera que todo el mundo te dice: he pasado alguna vez por tu pueblo, pero nunca he entrado. Ahora, la primera vez que paran y entran te dicen: pero si el pueblo es monísimo. Cada uno tiene cuidado a su casa, no hay casas casi derruidas, cosa que es una suerte, y luego es un pueblo muy pequeño donde nos conocemos todos. Y esa es la suerte, que todavía conserva, estando relativamente cerca de Valladolid, porque hay 25 kilómetros de distancia, todavía conserva esa particularidad de ser un pueblo. No hay urbanizaciones, la ciudad todavía no ha llegado hasta aquí. Y ese es uno de los pequeños privilegios que creo que conserva la Mudarra. Esa identidad propia de todavía ser un pueblo donde la gente se preocupa por el vecino de la calle de al lado y de tener regadas sus macetas y cuidada su casa. La Mudarra. Silencio y energía. Historia y paisaje. Un pueblo pequeño pero lleno de alma. Si buscas desconectar y reconectar con lo esencial, ven a conocerla.